Bienvenidos de nuevo, querida familia de escándalos de series turcas. Hoy bajamos un poco las luces del estudio en señal de respeto, porque la noticia que nos convoca trasciende el brillo superficial de la fama y toca una fibra íntima, la fragilidad de la salud y la fuerza inquebrantable de la lealtad. A veces el guión de la vida real nos sorprende con giros que ninguna serie podría anticipar, y esta vez nos encontramos ante uno de esos instantes en los que la realidad supera por completo a la ficción. Nos adentramos en una historia que ha paralizado rodajes y ha dejado a millones de seguidores conteniendo el aliento. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, dos nombres que ya son parte de nuestra memoria sentimental, protagonizan un drama que se libra lejos de las cámaras, en pasillos silenciosos donde manda la incertidumbre. Antes de abrir cada pliegue de esta situación conmovedora, una invitación sincera: si valoras un espacio que trata a tus ídolos con dignidad y profundidad, suscríbete a Escándalos de Series Turcas. Activa las notificaciones para que la verdad llegue siempre a tu pantalla. Y si deseas convertirte en guardián de este proyecto y acceder a contenido exclusivo, pulsa ahora el botón Unirse. Tu apoyo como miembro es el pilar que sostiene este canal. La industria del entretenimiento turco, esa maquinaria que casi nunca se detiene, ha sufrido un sacudón en las últimas horas. Halil İbrahim Ceylan, reconocido por su ética de trabajo impecable y su compromiso total con cada proyecto, tomó una decisión que encendió un torbellino de especulaciones. En medio de un calendario de filmación intensivo, donde cada minuto cuesta una fortuna y cada retraso es un pecado capital, Halil dijo basta. El actor se alejó temporalmente del set, comunicando a la producción que lo hacía por motivos personales. Sin embargo, en los corrillos de Estambul, donde los secretos son la norma, se susurra una verdad mucho más inquietante. Una sombra de duda se ha posado sobre Esla Turkoglu. Los rumores, que comenzaron como un murmullo en redes y pronto escalaron a los portales digitales de farándula, apuntan a un reto de salud de gran magnitud. Las palabras que helaron a los fans fueron cirugía del corazón. Aunque navegamos en aguas turbias y nada ha sido confirmado, la coincidencia entre la pausa abrupta de Halil y las versiones sobre la salud de Esla creó una urgencia imposible de ignorar. Se dice que Halil, movido por un vínculo que trasciende la simple camaradería, sintió la necesidad imperiosa de estar junto a Esla en este momento crítico, dejando claro que para él, los guiones pueden esperar, la vida no. En el epicentro de esta marea informativa se encuentra Esla Turkoglu, rodeada de un hermetismo casi absoluto. La noticia de una supuesta cirugía cardíaca se expandió como pólvora, desatando pánico y al mismo tiempo, una ola de solidaridad. Sin embargo, la verdad sobre su estado sigue envuelta en contradicciones. Mientras algunas fuentes alarmistas hablan de una intervención mayor planificada con anticipación, otras voces intentan rebajar la tensión y aseguran que todo se ha sobredimensionado. Se menciona agotamiento extremo, ese enemigo silencioso que persigue a las estrellas sometidas a jornadas inhumanas. Según información filtrada por contactos cercanos, es posible que Esla solo se haya sometido a una serie de chequeos médicos exhaustivos tras sentirse debilitada por la fatiga acumulada. En el juego del teléfono roto, términos médicos se habrían distorsionado, transformando una revisión de rutina o un procedimiento menor en una operación de vida o muerte. No obstante, la ausencia de un desmentido oficial por parte de Esla o de su equipo no ha hecho más que avivar las llamas. Ese silencio, interpretado por algunos como señal de gravedad y por otros como defensa legítima de su intimidad, mantiene a la industria en vilo. Hagamos una pausa necesaria en esta narración tensa, familia de escándalos de series turcas. La salud es el tesoro más valioso, y olvidamos con demasiada facilidad que nuestros ídolos son seres humanos vulnerables. Les preguntamos: ¿creen ustedes que los actores tienen el derecho absoluto a proteger su salud del escrutinio público, o la fama exige informar a los fans preocupados? ¿Qué mensaje le enviarías a Esla ahora mismo si pudieras? Deja tus palabras de aliento y tu opinión en los comentarios. Y por favor, si valoras la sensibilidad con la que tratamos estos temas, apoya este vídeo con un me gusta. Si deseas respaldar nuestra misión de informar con respeto, el botón Unirse te espera. Lo que ocurre con Halil İbrahim Ceylan merece capítulo propio en la historia de la solidaridad en el espectáculo. Su decisión de abandonar el set no fue un capricho de diva, sino un acto de humanidad radical. Dicen que comunicó su salida a su círculo más cercano con una frase que debería quedar grabada en mármol: primero la gente, después el trabajo.
En un ecosistema que tantas veces devora a los suyos y antepone el rating al bienestar, la postura de Alil es un faro de integridad. La respuesta del público ha sido una ovación de pie, aunque sea virtual. En redes lo describen como sensible, leal y un verdadero caballero. Más allá de la especulación romántica que siempre rodea a esta pareja en la imaginación colectiva, lo que Alil está mostrando es una amistad profunda y un sentido del deber moral poco frecuente. Se ha convertido en guardián silencioso de Esla, priorizando su apoyo emocional por encima de su propia carrera y de posibles repercusiones contractuales. Este gesto callado, sin ruedas de prensa grandilocuentes ni búsquedas de foco fácil, ha elevado su estatura ante la opinión pública. Alil no intenta ser el héroe de la historia, solo intenta estar. Desde la producción llegan mensajes tranquilizadores, aunque prudentes. Fuentes internas aseguran que no hay crisis. El calendario se reorganizó con precisión de reloj suizo para cubrir su ausencia y esperan el regreso de Alil Ibrahim Ceylan en breve. Esa flexibilidad también habla del respeto que ha ganado, es tan valioso para el proyecto que están dispuestos a esperar. Aún así, la presión es innegable. Voces de la industria señalan que la propagación de rumores sin confirmar añade estrés innecesario a Esla y a su familia. Mientras los programas de chismes debaten si la operación fue seria o no, la realidad es que existe una persona, tal vez en una cama de hospital o descansando en casa, leyendo titulares sobre su propio corazón. Se espera que en los próximos días, quizá en horas, Esla Turkoglu rompa el silencio. No para alimentar la curiosidad morbosa, sino para calmar la angustia de quienes la quieren. Un simple mensaje en sus redes podría disipar las nubes. Y si decide no hablar, que sea también respetado. El derecho a sanar sin ruido debería ser incuestionable, incluso en tiempos en los que todo se comparte. Familia de escándalos de series turcas, sabemos que la incertidumbre pesa. Mientras aguardamos noticias oficiales, queremos saber, ¿qué otro artista te gustaría que acompañáramos con buena energía en momentos difíciles? ¿Crees que la prensa debería tener límites más estrictos al informar sobre la salud? Tu opinión guía nuestro contenido. Y recuerda, si quieres ser el primero en saber cuándo regresa Alil al set o cuando Esla comparta su mensaje, el botón «Unirse» es tu mejor herramienta. Únete a la comunidad más informada. Por ahora todo es especulación y silencio, pero hay una verdad que suena más fuerte que cualquier rumor: el deseo colectivo de bienestar. Los seguidores de Esla y Alil han convertido las redes en un santuario de buenos deseos. Las plegarias, los mensajes de pronta recuperación y los relatos de admiradores que comparten cómo sus trabajos les cambiaron la vida se multiplican cada hora, tejiendo una red de energía positiva en torno a la actriz. Algunos analistas apuntan que el silencio actual y la posible decisión de Esla de mantener su actividad digital en pausa es una elección consciente y estratégica, una forma de proteger su vulnerabilidad. En un mundo donde hasta el desayuno se exhibe, decidir atravesar la enfermedad o el agotamiento en privado es un acto de rebeldía y de preservación personal. Alil, al frenar su agenda, valida esa decisión y actúa como escudo humano ante las demandas del exterior. Mientras tanto, se conocen pequeños destellos. Compañeros de rodaje que evitan declaraciones pero dejan escapar miradas de preocupación y respeto, asistentes que reorganizan escenas con destreza, directores que sostienen reuniones a puerta cerrada para ajustar el plan sin sacrificar la calidad. Todo se reacomoda con una delicadeza aprendida a golpes, entendiendo que la continuidad no vale nada si se pierde la humanidad. Nos llegan testimonios de espectadores que recuerdan escenas icónicas interpretadas por Esla Turkoglu, subrayando su disciplina y su entrega. No es casual que ahora tantos se vuelquen a cuidarla con palabras. La artista que tantas veces dio vida al dolor ajeno en pantalla podría estar lidiando con el propio, y ese espejo conmueve. Y acerca de Alil, las historias se repiten. El colega que llega temprano, el profesional que no se queja, el hombre que, cuando la balanza tiembla, elige poner el corazón por delante de la ambición. No faltan quienes intentan bajar el volumen del dramatismo. Fuentes cercanas insisten en que el término «cirugía del corazón» pudo surgir de una lectura imprecisa de informes médicos, revisiones, pruebas, quizá un procedimiento menor, amplificado por el eco de la ansiedad colectiva. Es posible. También es posible que nunca sepamos toda la secuencia y que esté bien así. Tal vez lo único imprescindible sea el respeto. Desde Escándalos de Series Turcas enviamos toda nuestra fuerza y cariño a Esla,
cualquiera sea la batalla que esté librando, y nuestro reconocimiento a Alil por recordarnos lo verdaderamente importante. Seguiremos cada paso con la responsabilidad de siempre, atentos a declaraciones, comunicados y señales que permitan poner luz donde hoy hay sombras. Agradecemos que nos acompañes en este reporte especial. Si este vídeo tocó tu corazón, te pedimos que lo compartas, dejes tu me gusta y te suscribas. Y una vez más, considera unirte como miembro con el botón unirse. Tu apoyo nos permite estar aquí, en las buenas y en las difíciles, acompañando a tus estrellas favoritas. Nos despedimos por ahora, prometiendo volver en cuanto haya novedades. Que esta historia nos recuerde que la fama no inmuniza contra el miedo ni contra el dolor, y que la empatía todavía puede reorganizar una producción y detener relojes si lo que está en juego es una vida. Hasta la próxima exclusiva, y que todos podamos mantenernos sanos. Mientras tanto, que el eco de una frase se quede con nosotros: primero la gente, después el trabajo. Porque hay días en los que el brillo de la pantalla no basta, y lo único que importa es estar. Para quienes recién llegan a este canal, una nota final: Escándalos de Series Turcas es una comunidad que cree en el afecto como noticia, en la pausa como acto valiente y en la información como cuidado. Aquí preferimos esperar un comunicado antes que repetir un rumor, preferimos una palabra de aliento antes que una sentencia tajante. Por eso, si decides quedarte, sabrás que no solo ves vídeos, te sumas a una conversación que intenta ser humana en medio del ruido. Gracias por tu tiempo, por tu sensibilidad y por sostener esta manera de contar. Y a Esla y a Lil, donde quiera que estén esta noche, que les llegue el abrazo silencioso de millones que sin conocerlos desean lo mismo, que los latidos se calmen, que el cansancio se alivie y que al abrir el telón de la próxima escena, lo primero que vuelva sea la paz.